Y bueno, me decían los chicos, sí, Pepe me la dejó picando en el área. Había un defensor que estaba allá, el otro defensor acá, la clavé en el ángulo, ¿qué querés que haga? Sí, es la verdad. Yo le decía, y sí, Egui, 5 pedidos de informe en un mes llevo hecho a obras y servicios públicos, ninguna respuesta. Y son cosas de los vecinos, no son cosas mías. No estoy pidiendo que me saquen un árbol de la puerta de mi casa, ni que me recojan la basura a mí. Son cosas que uno le pide para los vecinos. Sí, esa es la función. Si no, ¿para qué estamos ahí? Pero ahora vamos a hablar de otro tema. La verdad que siempre agradecerle a la licenciada Eliana Goy, que es psicóloga, que es sexóloga, que siempre tiene propuestas disruptivas, por decirlo de alguna manera. Y ahora se le ocurrió hacer un encuentro en un bar muy conocido de Reconquista, Bien, Cervecería Bien, que está en la esquina de Iturraspe y 9 de julio, abierto para que la gente hable de esto que a veces nos cuesta tanto hablar. Y ella me decía, Daniel, hablar de sexo no es solo adentro de un consultorio médico o psicológico, ¿sí? Porque parece que uno va al urólogo, lo hemos hablado el otro día, hubo 3 urólogos acá, del Padre Pío, y decía, de la verdad, vienen acá y cuando está terminando la visita al médico se están yendo y dice, tengo problemas con, y lo dijo el mismo médico, con el amigo. Entonces, ¿cómo cuesta hablar, inclusive con el médico, con el psicólogo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, como por siempre. Favor, ¿lo sentís así? Lo decían 3 urólogos que estaban ahí el otro día, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, es increíble porque yo lo conté, digamos, en otro espacio y es esto de que tal vez estamos un año y medio, ya estamos por ver el alta terapéutico y recién hay una cosita que se me pasó, que quiero agregar. Como si fuera al pasar. Claro, y eso da cuenta de la vergüenza que genera todavía o la intimidad, o sea, intimidación que nos genera hablar de nuestra sexualidad, ni siquiera pensando en el encuentro sexual, ¿no? Sino en la sexualidad. Y qué oportuno que es también esto que decís, porque lo planteás a nivel fisiológico, médico, porque las consultas a tiempo también ayudan a prevenir o a curar a tiempo o a no propagar ciertas enfermedades, porque la idea de hablar de sexualidad justamente ampliada es empezar a abrir el abanico y no limitarnos solo al sexo propiamente dicho, ¿de acuerdo? Si bien este encuentro que va a ser este miércoles va a estar más abocado a lo que es Sex and Beer, que lo planteamos así. Se llama Sex and Beer. Sí, o sea, sería traducción en castellano, sexo y cerveza. Sí, ¿no? Sí, que la idea tampoco es promover porque me causó gracia que lo quería comentar, que hubo comentarios así, ¿qué es esto de promover el sexo libre y la cerveza con el descontrol? Digo, ¿de dónde sacaron eso las personas? Porque me llamó mucho la atención el desconocimiento de la gente en relación a la sexualidad en general, en primera instancia, y en estos espacios que acá en Reconquista no están, pero que en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, en otros lugares ya están funcionando hace un montón de tiempo. Me pareció hermosa la propuesta, traerla acá, porque yo creo que hay mucho público en el sentido de que mucha gente no se anima al 1-1. Mucha gente no se anima a ir al consultorio de la sexóloga. Aquí tenemos en la zona también 3 sexólogas más, que la otra vez hablamos, Diana Rica, Anabela Vergara, Laura Marín, que son sexólogas. Y muchas veces, o en mi caso, así como te digo, la gente no se anima al 1-1, ¿me explico? Entonces estos espacios me parecen sumamente ricos en el sentido de que yo armé un formulario con consultorio anónimo. Me río porque puse eso que le pasó a tu amigo que no te animás a preguntarlo en voz alta, con toda la intención del mundo, ¿no? Y es anónimo el formulario, entonces ya tengo 32 asistentes porque nos pasamos un poquito del cupo que era 30. Todos hicieron sus preguntitas, yo ya estoy armando la charla en general, o sea, tengo un prototipo armado. ¿De acuerdo a lo que te fueron consultando? De acuerdo a lo que me fueron consultando, porque la idea es esa. Sin entrar en detalle, porque por ahí uno puede decir, pero cosas como qué. Disfunción eréctil, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa? Lo mismo hablábamos con los urólogos. Eyaculación precoz, no tener deseo sexual en la pareja. Por eso digo, es como que porque el 1-1 cuesta mucho todavía. Obviamente que este espacio también va a costar mucho, porque de hecho cuando veo los comentarios me llamó mucho la atención el desconocimiento de lo que es la sexualidad. La sexualidad es mucho más que un encuentro íntimo sexual con una pareja o un mucho más que la relación sexual atípica conocida como la penetración. Totalmente. Y la idea de consentido justamente surge con esta idea, ¿no? O sea, ¿por qué consentido? Y bueno, me costó buscarle... No es de consentir, sino también de buscar la vuelta. ¿Con qué sentido? ¿no? Sí, es como darle sentido, sí, claro. Tiene varias acepciones porque tiene que ver con esto de con los sentidos, con los 5 sentidos, vivir la sexualidad con los 5 sentidos. Que sea también con sentido común, poder empezar a hablar con sentido común, porque a veces no estamos contaminados de Reels, de Twitter, de esto y de otro, y no sabemos qué sí, qué no, y no entendemos muchas veces, y a su vez con consentimiento. O sea, el consentido viene con toda esta impronta, ¿no? Y darle un sentido diferente a la sexualidad, y empezar también a esto, a derribar mitos, ¿no? Derribar mitos y entender lo que estamos queriendo, digamos, porque a veces googleamos, buscamos en IA, y sí leemos y no entendemos nada, ¿no? Entonces con sentido común también. Si
Sí, o leemos y nos malinformamos. Lo hablábamos el otro día, no me acuerdo con qué invitada, que decía la mala información también no suma, resta. Vos recién hablabas, por ejemplo, de eyaculación precoz. Y eso tiene que ver mucho con la psicología, o sea, que es un síndrome de ansiedad, que se produce más allá de lo médico, porque debe tener su componente fisiológico. Total. Pero a mí me parece que va más por lo psicológico la eyaculación precoz. Claro, ahí está. Por ejemplo, en el caso de la eyaculación precoz puede ser psicofisiológica o mixta. ¿Sí? O sea, puede ser de toda la vida como puede ser situacional. ¿Sí? Entonces, eso ya es como más diagnóstico diferencial, pero sí por ahí en abordar esto, entender que a muchos hombres le pasa tanto la eyaculación precoz como la disfunción eréctil, como la anorgasmia. O sea, hay personas que eyaculan sin orgasmo. La anorgasmia. Anorgasmia en el hombre también existe, ¿sí? O sea, eyaculan, o sea, tienen la respuesta fisiológica, pero no tienen el placer psicológico. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones que nos pasan y vamos naturalizando la disfuncionalidad, la disfunción sexual, ¿sí? O sea, los problemas sexuales los vamos naturalizando y nos quedamos ahí. Por lo que estoy viendo, son varios. El abanico y no hay edad, porque me llamó la atención, agradezco todas las consultas, o sea, este cupo está lleno, pero ya tenemos una segunda fecha que me encantó, y por propuestas que fueron surgiendo, cuando subimos tenemos otras fechas también, que está buenísimo, así que bueno, la idea sería... Igual ahí en las cervecerías también han hecho otras propuestas de distintos tipos, desde arquitectónicas, me acuerdo de... Bueno, sí, tintos y tintas, que y yo recuerdo a las chicas de Red Anidar, Patricia Holguín, era un grupo de profesionales que habían hecho un encuentro en el hall del Teatro Español hace como 2 o 3 años, que era conversaciones de la vulva o charlas de la vulva, algo así, que eran 30 personas, también mujeres, y lo hicieron desde Red Anidar. Pero era 2 años fácil. Le voy a apuntar a Patricia Holguín, charlas de la vulva, conversaciones de la vulva, y también se juntaron entre 30 y charlaron de cosas de mujer, ¿no? Y que eso también está bueno. Me salgo un poquito de la línea, más allá que la invitación está hecha para tener un encuentro entre grupos, no sé si son amigos o no, pero que se junten ahí, cerveza de por medio, picadita de por medio, sin también caer porque la gente enseguida también tenés mucho que lo asocian con la religión, que libertinaje, cómo van a hablar de eso, van a hacer propaganda de eso, no, al revés. Por ahí yo creo que en las escuelas, por ejemplo, se debería hablar más en una suerte de ESI bien aplicada, no politizada o no llevada a la politización de género, pero sino enseñarle a la nena que sí, que no, enseñarle al nene que sí, que no, enseñarle de sexualidad, para que el día de mañana sean jóvenes y adultos satisfechos de alguna manera, ¿no? Y por ahí la idea de consentido también surge con esta impronta de poder llevar a lugares comunes la sexología y la psicología. A un bar, en este caso, la idea más adelante también es un café, para mujeres, para hombres, para quienes quieran. Bueno, ¿no? Con el café no te van a criticar tanto, con la cerveza sí. Ahí con el café te van a decir. De todas maneras, no es solo cerveza, va con vigilante, va con media luna, claro. Sin alcohol pueden tomar, pero a lo que quiero apuntar es esto, que es la idea, porque, a ver, todos fuimos educados sexualmente y es una realidad, el tema es que... Mal educados. Claramente, ¿no? Entonces, en ese sentido, como por ahí empezar a abrir preguntas... No digo mal educados porque lo hayan hecho mal, porque no lo hicieron directamente. Con el nivel de conciencia que en el momento los padres tuvieron, con la capacidad o la sapiencia que estos papás tuvieron y que tenemos, pero también está todo esto de que nosotros por ahí sabemos muchas cosas, sabemos de eso y sabemos, pero también están esos discursos internos que echaron raíces en nosotros y que también nos condicionan a la hora de sexoeducar a nuestros hijos, sobrinos, alumnos, y por eso esto de consentido, ¿no? O sea, empezar desde el sentido común hablar, desde el sentido común no es proponer ni promulgar el libertinaje ni nada por el estilo, ni la promiscuidad, sino justamente la psico y la sexoeducación, o sea, los encuentros conscientes, consentidos, con cuidados, empezar a hablar realmente de lo que importa, porque en definitiva sería una ESI descontracturada, si se quiere. ¿Cómo sería? Me encantó, una ESI descontracturada, si se quiere, para gente grande, claro, que no la tuvo. Decía, un encuentro donde nos vamos a educar psicosexualmente. ¿Quiénes son los que más por ahí charlan de esto? ¿Los jóvenes, las mujeres, los hombres, en tu ranking? ¿Quiénes son los que abren más el juego al diálogo? En el consultorio te referís, Dani, y capaz que los más jóvenes. Los más jóvenes, mira. Los más grandes es como... Y parejas grandes, hombre, mujer, ¿quién es el que van adelante? Y yo lo que noté es mucho más consulta de mujeres. Si bien hombres escribieron, preguntaron otras fechas y demás,
la mujer creo que está un poco más abierta a hablar de estos temas. La mujer como va más al frente no obstante, con todos los temas. Muchas preguntas tenían que ver con la disfunción del hombre. Así que es todo un tema, es una apertura interesante para empezar. Es que yo también me pongo en mi papel, en el papel de hombre, y es una mochila pesada en la estructura machista de los años 70, 80 que tenemos nosotros, donde te ponían una mochila muy pesada del macho, ¿me entendés? Yo tuve la suerte, el placer no solamente de tener los papás que tuve, mi papá y mi mamá, sino que mi mamá era muy abierta al diálogo de cualquier tema, y además al día de hoy, mi hija, los nietos le van a hablar a ella con 80 y pico de años, porque es muy abierta en su forma de pensar de todo, de la política. Pero mi papá, yo me acuerdo, había tenido 13, 14 años cuando yo lo encaro con mucha vergüenza, y él me dice, vos sabés que estaba esperando a charlarla hace mucho tiempo. Me dice, vení, vamos al living a charlar, así nos escucha tu madre. Vení, vamos a sentarnos allá. Y nos sentamos y me dice, vos sabés que tenía ganas de charlar con vos, y me la hizo tan fácil. Era médico y también era un tipo muy, muy abierto en muchas cosas. Entonces a partir de ahí fue mi referente. Y yo puedo decir que entré por la puerta grande, porque yo tenía empecé también con las relaciones, como empiezan todos los chicos a los adolescentes, y también cuando algo no funcionaba, le iba y le contaba con confianza. Pero ¿por qué él me dio esa confianza? No te hagas problema, eso suele pasar habitualmente, la primera vez siempre pasa, pero es así porque vos tenías vergüenza, porque tenías miedo, tenías nervios, pero empezaba a pasar nada. Y lo minimizaba, no se escandalizaba. Y entonces hacía que uno se vaya con menos, no sé, culpa, puede ser culpa. Sí, ¿no? sí. También, responsabilidad. También ahora lo que está pasando es esto, que también hay información, los chicos acceden a la información, pero a veces no está este acompañamiento del adulto. Me parece muy lindo lo que planteaste. ¿Cómo vas a preguntar eso, cara? Sí, o esto de como ya el adolescente tiene el libro para leer o tiene el acceso a la red, capaz el papá también se desentiende de la parte emocional y del acompañamiento psíquico, ¿no? Sí. Por esto que te decía antes, de que fuimos sexoeducados en nuestro momento y también tenemos esas cuestiones que sabemos esto, pero a nivel creencias o a nivel resonancia a veces no tenemos ese permiso para poder hablar con nuestros hijos o nuestros educados. ¿Qué le dirías vos a una persona que está mirando en este momento, hombre, mujer, de una edad entre 30 y 70 años, que tenemos el chip de que sexo es el acto sexual, y que eso para nosotros es sexo, y que es el acto sexual que produce por un lado placer, pero por otro lado produce hijos. Y ahí nomás nos quedamos. Claro. No hay previa, no hay esto, no hay juego, no hay, claro. ¿entendés? No hay glamour, no hay búsqueda, seducción, que nos encontramos porque justo las hormonas pintaron y hubo que hacerlo. Claro, ahí está interesante, ¿no? Esto de decir, bueno, que la sexualidad es más amplia que el sexo, ¿no? Que el encuentro sexual empieza mucho antes que en ese momento, que todo el acto, esta previa también es parte del encuentro sexual, que hablar de sexualidad y trabajar la sexualidad es hablar de seguridad, de autoestima, de vivir plenamente la vida, que no es poco, ¿no? Que no tiene que ver con cantidades, sino con calidades de encuentros, que la ansiedad nos juega en contra, que los pensamientos nos juegan en contra muchas veces, que hay un montón de condicionantes que no tenemos en cuenta a la hora del encuentro íntimo o a la hora de vivir nuestra sexualidad. Entonces, que no quiero generar problemas donde no los hay, pero que nos preguntemos un poco si estamos sintiéndonos cómodos en cómo estamos viviendo nuestra sexualidad toda, más allá del encuentro propiamente sexual con un otro o la autoexploración y demás, ¿no? ¿La qué? La autoexploración que hablamos en otro momento, creo, cuando vino en otro programa Laura. Esto de poder empezar a pensar que uno, digamos, vive su sexualidad a lo largo de toda su vida y que no hay una edad donde muere la sexualidad, y esto también me parece re importante, ¿no? El otro día se acercó en esto de que salió todo esto, fue todo un revuelo. Se acercó mucha gente así de la nada a preguntarme en algunos espacios X, y una señora más grande me dice, pero eso no es para nosotras que tenemos más de 60, ¿por qué no? Al contrario, la sexualidad realmente es un aspecto central de nuestro ser que nos acompaña hasta el último día de nuestra vida. El tema es por qué yo tengo ese presentimiento. Ese es un gran mito, ¿no? Que las personas mayores no disfrutan de su vida sexual, ¿no? Más allá de la sexualidad toda. Entonces digo, porque nosotros ya eso no vamos a estar, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, nunca decirme no puedo, no, si no querés, lo vemos también qué está pasando con tu deseo, con tu manera de vivir, pero digo, cómo esos tabúes también están atravesados en esas creencias que se vuelven pensamientos limitantes a la hora de vivir la intimidad. Porque le pregunté, ¿no tenés pareja? ¿No estás saliendo con nadie? ¿No estás sí, estoy casada, o sea,
Para ella, más 60 muere Bajó la la sexualidad. persiana. El sexo, sí, claro. Y lo que pasa es que también, vamos a convenir que en su momento la religión también bajó mucha línea. Claro. Bajó mucha línea de eso, entonces el sexo era pecado. Básicamente era eso. El placer, ¿no? O sea, el sexo placer, estaba ligado a la reproducción, ¿no? Y esto que... Y también una cuestión machista de por medio, digamos, porque hay una cuestión, yo creo en Dios y demás, pero la religión es un poco también machista y demás, por eso la perspectiva de género me parece importante también para introducirla. Esto de por qué el hombre sí puede disfrutar y la mujer no. Digo, no, o sea, esto del pecado de la mujer que quiere tener intimidad, pero del hombre no se habló mucho, sí se habló obviamente del pecado de la infidelidad y demás, pero digo también... Sí, hasta la infidelidad del hombre está bien vista, de la mujer no. A nivel Cuando hablas de una infidelidad masculina, decís, no, y bueno, y también y le buscaba una excusa. Cuando es la mujer, una loca. Claramente, a nivel sociocultural. Hasta en eso tenemos el machismo inserto. Tal ¿sí? cual, entonces, y nosotros también tenemos que derrumbar esos mitos, derribarlos, porque muchas mujeres, en esto de, no me animo a decirle esto a mi pareja, porque ¿qué va a pensar de mí? Que quiero hacer algo raro. Yo creo que ese libro, o esa trilogía de las 50 sombras de Grey, destapó una olla muy interesante en distintas edades, porque primero empezaron las mujeres grandes, como decir, no, había todo un mundo que esta autora, esta escritora nos destapó, pero siempre hubo bibliografía. Lo que pasa es que, que estaba como prohibida. Esta mujer lo trató como una novela que después fue al cine. Bueno, lo hablaba de otro punto de vista, el sadomasoquismo, ponele vos, pero también destapó la olla a muchas mujeres que se invitaron, se autoinvitaron. Por eso dijiste algo que me quedó regulando el auto. ¿Qué auto? Autoexploración, que sería la masturbación. Autoexploración. La masturbación. La masturbación, o ¿Está no bien ni siquiera masturbarse? ¿no? Y es recomendado, digamos, depende qué disfunción tengamos, a veces no, porque en la realidad, porque digamos, es como que es muy de una cuestión de los adolescentes, que todos pasamos por esa etapa, que como que eso, como que vos de grande, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Pensemos en la autoexploración independientemente de las zonas genitales. Sí. Porque la autoexploración también nos ayuda, Daniel, a encontrar nuestro mapa erógeno. O sea, tenemos otras zonas erógenas. Estás tirando mucha información para esta pobre cabecita. A ver, mapa erógeno. Cada uno tiene su mapa erógeno. De acuerdo, hay zonas erógenas, los oídos, el cuello, la espalda, que no en todas las personas les genera placer, y ahí está el mapa erógeno de cada uno, ¿no? Entonces la autoexploración más allá de la zona genital, o sea, yo doy un ejercicio a veces que es como de sensibilización perceptual y sensorial, digamos, para los consultantes, para justamente correr el foco de la penetración, como decías hace un rato atrás, y poder entender que el placer está también, a ver, hay un mito que lo vamos a trabajar, digamos, en el encuentro, que es esto de, te lo pregunto a vos, ¿se puede tener orgasmos o situaciones placenteras sin tocarse los genitales? Sería compliquete. O sea, ¿cómo? Sin tocarte los genitales. ¿Podemos llegar al orgasmo? Y yo creo que se hablaba mucho en su momento, lo hacía este cantante Sting, de The Police, que él hablaba del sexo tántrico. El sexo tántrico es un ejemplo, de llegar a un estado, digamos, de evolución cerebral, digamos, en el pensamiento, porque él hablaba de que con su esposa, con la cual estuvo toda la vida, tenían sexo tántrico que era que duraba 2 o 3 horas. O sea, 2 o 3 horas, flaco, me está chamullando. No, porque entraban como en un estado, ¿viste? Tipo Tíbet, ¿no? Te digo, pensamiento, fantasía, claro, ¿cómo se dice? De meditación. Y en ese momento se lo empezó a conocer como el sexo tántrico. Sí, el sexo tántrico, sí. Pero la verdad que nunca me lo cuestioné, como sin nada, sin estocarse, digamos, cómo llegar al orgasmo. Sí. Claro, porque justamente lo que está en los últimos años, lo que avanzó esto de que el punto C, que es el cerebro, es el órgano, digamos, que mayor placer nos provee. De ahí vale todo, el dolor también. Tal cual. Que eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero digo, entonces, empezar a pensar en estas cosas, ¿no? Porque lo que nos hace es enriquecer nuestros encuentros y nuestra vida sexual. Qué bien. Sí, y nuestra sexualidad para nosotros mismos. Totalmente. Una chica me había comentado, ¿se puede ir si no tenemos pareja y no tenemos intimidad hace un tiempo? Claro que sí, porque la idea justamente es empezar a derribar mitos y es empezar también a darnos los permisos que requerimos para vivir plenamente nuestra intimidad. Si una persona no tiene pareja, ¿puede tener sexo? ¿Por qué no? ¿Consigo mismo? Y con otras personas que frecuenten, no hace falta tener pareja, ¿no? Yo siempre planteo esto, digo, la sexualidad... Ahí está la religión, la cultura, que no, si no tenés pareja, ¿cómo? Son loquitos, son una loquita. La sexualidad cuando es adulta y cuando obviamente hay consentimiento, y no estamos hablando de menores de edad, claramente mayores de edad, uno vive la sexualidad libremente, siempre y cuando
sea con consentimiento de la otra parte y que estemos hablando de personas mayores de edad, obviamente, ¿no? Pero digo, o sea, y es como empezar a romper todos estos tabúes, ¿no? Y otra cuestión que vamos a tener que romper con estos espacios, que es todo un desafío para mí, es el qué dirán. O sea, porque es como algo que me llamó la atención porque, bueno, subí la historia a un periodista de acá, que yo salí en una entrevista, bueno, ahora estoy acá también. Contalo, sí, Gustavo, que hace Gustavo. Sí, que le agradezco también la invitación. Y después me escribieron en el Instagram, qué bueno sería que tal Calorón y demás lo puedan publicar, que estén en vivo. Divina, genial, chicos. Gustavo, genial los chicos de Calorón y demás. O vos también, agradezco mucho siempre sus invitaciones y me encantan los programas, pero la idea es que no va a ser de algo publicado, ni filmado, ni nada, porque me escribieron, pero si van a filmar yo no voy. No va a ser así, va a ser algo privado. Que tenga su cuestión íntima. Claramente va a ser algo así, pero digo, como también a la gente le sigue chocando del qué dirán. O sea, ¿qué van a decir si yo estoy ahí? Y la idea es que si vos querés sacarte una selfie en el lugar con un cartelito que va a decir estoy acá, en buena hora, porque también tenemos que empezar a romper un poco esto de qué van a decir, o sea, que vayas a un encuentro de sexualidad no te hace ni promiscuo, ni degenerado, ni nada por el estilo, al contrario, te hace una persona que querés vivir tu sexualidad plenamente y que querés instruirte, educarte, porque no hemos tenido educación sexual saludable, me atrevo a decir, ni siquiera hablemos de mala o buena, pero la realidad es que nuestros padres no tenían el conocimiento que nosotros tenemos, incluso nosotros estamos empezando, fíjate, a romper mitos que tenemos, que a veces conscientemente y cognitivamente sabemos que no es así, pero lo vivimos desde ese nivel de conciencia, es increíble, porque esto de fluir, soltar el control y relajarnos es algo que nos cuesta mucho. Soltar el control. Escuchá, pasame su ejercicio. Quiero hacer mi mapa. ¿Cómo es el mapeo sexual? Es como el mapeo erógeno, que cada pareja lo tiene y cada individuo lo tiene. Que tengo que hacer un dibujito, empezar así. No, tenés que empezar a escuchar y a sentir, porque lo importante de todo esto es aprender a sentir. Me gusta que me toquen acá, me gusta que me digan tal cosa, que me hagan tal ruidito, que hay gente que pone música, hay gente que no, gente que dice, cállate. Tal cual. ¿Me entendés? Mirar o no mirar. Y también es re interesante esto que planteas, ¿sabes por qué? Porque el mapa erógeno de la pareja también, una cuestión es lo que a mí me gusta, otra cuestión es los permitidos y lo no negociable de la pareja, porque hay una cuestión también a tener en consideración y es que esto de con consentimiento. Mi pareja puede querer intentar tener otro tipo de intimidad, que yo, lo que decías hace un rato, el sadomasoquismo, el BDSM, no sé cómo es que se pronuncia en inglés, pero es bondage, sadis, sí. Claro. Y capaz uno no lo quiere y es no, o sea, el no es no. O sea, es una realidad, ¿no? El no siempre es no. Excelente. Y hay cuestiones, yo me puedo retirar en el medio de un encuentro también. A mí me pasó una vez una chica que me dijo que estaba re preocupada porque había tenido intimidad en el medio del acto, una pareja casual, se sacó el preservativo, entonces ella estaba muy mal, se hizo los chequeos pertinentes y por suerte no se contagió de nada. Entonces digo, es como entender esto, yo sin consentimiento, el no es no. O sea, me parece que todo esto es lo que tenemos que empezar a hablar. Excelente. Bueno, ahí está hecha la invitación. Bueno, prácticamente están los cupos este miércoles, ¿no? Eso está lleno. Es el miércoles 29 del 4 a las 20:30 en la cervecería Bien Cervecería, que está en la esquina de 9 de Julio y Turraspe. Pero bueno, si no, que sigan consultando, porque es un tema que está bueno. Ya tenemos segunda fecha igual, así que. Perfecto. ¿Para cuándo más o menos? 20 de mayo probablemente. 20 de mayo. Yo sé por ahí capaz que esté, capaz que vaya a ese también. Van a hacer la calor con saco, ¿eh? Mira que va a bailar con todo, con el mapa sexual, voy a ir con mi mapeo sexual. Gracias, Eliana. Gracias un gustazo a vos, Daniel, realmente y por tener siempre propuestas tan innovadoras, voy a buscar una palabra a ver si la encuentro, tan osada, porque puede rozar lo atrevido y no lo es. Osadía es lanzarse a una pileta, a un mar, a una navegación, en una exploración más que interesante. Así que te agradezco mucho. Gracias a vos, Dani. Gracias. Y que te vaya lindo. Pasa a chusmear. Bueno. Tengo unos amigos que a veces toman una cervecita y aunque se vea mirar de afuera, a ver qué onda. Bien. Sí, afuera va a estar habilitado, claro. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Dani. Hacemos una pausa primera del programa. El doctor Roberto Bacareza, presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción del Norte de Santa Fe, por dos temas, como te decía al comienzo del programa. Primero, que ya se realizó la segunda jornada por la reforma laboral. Recordemos que tanto a nivel provincial como a nivel nacional se han producido reformas, se han juntado los pensadores, profesores, universitarios, estudiantes, abogados del Colegio de Abogados, particulares, jueces, fiscales. La verdad que es muy interesante, ya van 2 jornadas, nos va a contar la resultante de esta jornada. Tenemos videos, imágenes que nuestro colega Gastón Valls tomó en esos encuentros. Y también vamos a preguntar el caso del juez Martelossi, ¿sí? Es un juicio político iniciado por la Corte Suprema por mal desempeño de funciones. Ya está terminado el juicio, lo que se está esperando es el jurado. ¿Qué va a decir ese jurado? ¿Qué le van a dar de pena
en cierta medida, pero también desde la perspectiva del Colegio de Abogados. Recordemos que en los últimos tiempos han desafectado, han destituido a muchísimos fiscales en el norte de Santa Fe, ¿sí? Por distintos motivos. Si no mal no recuerdo, son 4. Después lo vamos a hablar bien. Y también, ¿cuál es la mirada desde el Colegio de Abogados de todo eso también? Pausa y ya venimos, dale. En DZ Supermercado